ha tenido, ¿verdad? Desde el jueves, a todo Puerto Rico pendientes, ¿verdad? Y abrimos las líneas, según felicité a Maite Oronoz por crear este comité para averiguar qué condujo a la juez a no proteger a Andrea Cristina Ruiz. Al mismo tiempo, tengo que señalar que el concepto de feminicidio que ella está predicando, dando a entender que a Keishla y a esta otra joven las mataron por el mero hecho de ser mujeres, me parece que insulta la inteligencia de la propia juez. Todos sabemos cuál fue la razón de la muerte de Keishla. Quien la embaraza no quería tener ese hijo. Y anoche escuché en Telemundo y lo cito, que dan por un hecho cierto, porque el periodista lo dijo, la periodista lo dijo, de que la esposa de Verdejo está envuelta en la muerte de Keishla. Estoy citando a Telemundo anoche. Yo creo que mucha gente también lo escuchó y lo vio. Tú lo escuchaste. Sí. Si eso es así, una mujer planificó matar a otra, no por el mero hecho de ser mujer. La esposa de Verdejo pierde todas las conexiones emocionales y la molestia de ella era que entendía que esta muchacha le iba a quitar a su esposo. No la mató por ser mujer. La vio como una contrincante, la vio como una competencia, la vio que está ahora embarazada con el nene, finalmente lo va a envolver y se va a quedar con él. ¿Dónde en el intelecto humano tú puedes predicar como si el pueblo fuese ignorante, más cuando conoce los datos de que tristemente a estas dos jóvenes las mataron por el mero hecho de ser mujeres? Esta parte política ideológica de los conceptos también lo tenemos que denunciar como un absurdo y como un insulto a la inteligencia del pueblo. No las mataron por ser mujeres. Él no quería asumir la responsabilidad de papá. Él no quería ese hijo y esa fue la razón principal de él de haber cometido esta atrocidad. Y de parte de su esposa, esas fueron las razones también. ¿Cómo encaja el concepto de feminicidio? Es un absurdo, gente, no se trague esa guayaba, por favor. Digo, ayer la manifestación que hicieron el Teodoro Moscoso, escuché al menos una línea del grupo de estas feministas. Sí, que tratan de adelantar sus causas en todo. A riguindad del triste caso, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, una línea decía, ustedes hombres tienen que entender que las mujeres no son de su propiedad. La mayoría en Puerto Rico lo entendemos perfectamente bien, la mayoría. Hay un sector que no lo ha entendido, pero la mayoría no solamente lo entendemos, practicamos el tratarlas bien y respetarlas, la mayoría. Y por otro lado, entonces tienes a un Vargas Vidona reguindado también del mismo tema tan serio y triste para adelantar una causa. Y tú dices, esta gente tiene la cabeza llena de musarañas, ¿no? Así es. Y vuelven con la ideología de género como el pretexto para que eso no pase. O sea, realmente toda esta discusión espero que cada cual vaya poniendo en el departamento correcto la información para que no se dejen confundir bajo ningún concepto. Abrimos las líneas en esta mañana. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué opinión merece de tu parte en esta mañana todo esto que ha tenido en vilo al país por los últimos 5 días? Este es el momento. 787-993-9700. En ruta, hola, muy buen día. Muy buenos días a todos ustedes y que la paz de Jesús de Nazaret gobierne las mentes, los corazones, las almas de cada radioescucha en la mañana de hoy. Amén. Mi opinión muy personal, es lamentable todo lo que está aconteciendo en nuestro país. Lamentablemente todo lo que ocurre es como si fuese falta de sabiduría e inteligencia y prudencia a la misma vez. Mi observación prácticamente entiendo de que una mujer que está tratando con un hombre casado no debe de estar en ese tipo de relación para poder evitar algo peor como en el caso de esta dama que ha fallecido. Por otro lado, la importancia
que hay que darle en la educación, tanto a nuestras hijas, en especial a nuestras hijas. Lo digo porque yo tengo 4 y constantemente le estoy indicándole, si tú ves a un muchacho que se comporta de esta forma y manera, que se parece a tal persona violenta, por favor, aunque te guste, aléjate de él, no te enamores de él. Si tú ves que una persona te está tratando de una forma que no te hace sentir bien, aléjate de él, no te quedes con él. Por lo menos ese consejo que yo le doy a las hijas mías. Claro, claro que sí, papá. Gracias por estar pegadito en ruta. Yes. Y el hecho de que tu figura como papá, como varón, esté dando ese consejo, ¿verdad?, de cuido, tiene un impacto tremendo en la mente y en el corazón de esas hijas. Así que te felicitamos en esta mañana. Adelante, Sí, Ruta, señor. buen día. Dios le bendiga. Es triste lo que estamos pasando en nuestro país, ¿verdad? Pero tenemos que orar porque mientras haya vida y esperanza, es un dolor para las dos familias. Hay que orar por la fortaleza, porque ellos perdieron una hija, pero también pueden perder un hijo. Aunque la Biblia dice que matará el malo la maldad, él puede tener la oportunidad en donde se encuentre de pedirle a Dios misericordia y reconciliarse y entregarse al Señor, porque él conoce del Señor. Y estamos pensando en ellos también, pero esta persona que mató a esta muchacha en Cagua, que la mató en la Marina, es triste porque el dinero hace cosas extraordinarias con estas situaciones. Vamos a orarle al Señor de verdad de que entre en los corazones de estas mentes maquiavólicas, porque sabemos y entendemos que se ha desatado una agenda satánica contra la mujer, contra la dama, contra el niño, contra los jóvenes. Y necesitamos salir a las calles y darle el testimonio de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Es fácil estar en una iglesia con un micrófono y cantar y todo, pero ¿por qué no nos metemos a los caseríos, no nos metemos a las calles a predicar de que Dios es bueno y que Dios ha sido extraordinariamente bueno con nosotros, para con ellos también lo puede hacer? Amén, amén, claro. Bueno, Que sí. gracias por estar acá. Seguimos Así con nuestra mismo. gente. Continuamos en ruta. Muy buen día. Buen día. Sí, adelante. Los felicito por el programa. Gracias. Exactamente. Y Dios Gracias. me lo bendiga a todos. Amén, amén. Mira, yo tengo 2 niñas hembras. El único miedo a mí, que yo no le temo a Dios, porque Dios es el que sabe y el que me la deje en sus manos cuando uno se vaya de este mundo. Porque el único miedo mío a mí es, yo digo a mi esposa, es dejar sola a mis hijas y no se sabe cómo la van a tratar, porque esto es increíble aquí en Puerto Rico. Y el gobierno absolutamente no hace nada. O sea, hay leyes para la politiquería, pero no hay leyes para las mujeres, no hay leyes para los niños, ni los propios animales aquí mismo que lo maltratan. Aquí hay muchas leyes para todo lo que usted mencionó. Lo que no vemos es que haya el interés de la aplicación de esas leyes. Fíjate que con los animales consistentemente la aplican. Oh, sí. Hay arrestos automáticos por maltratar a un perro o un caballo. Sí. Hay un caballero que amarró un caballo hace año y pico atrás, lo arrastró con su carro y fue arrestado y preso de manera inmediata. Nosotros somos una de las jurisdicciones que más leyes tiene. La aplicación de las mismas es lo que hace falta. La chica de Calley, que apareció muerta en Calley, hay una ley 54 para protegerla. La juez no la aplicó. Leyes tenemos. Lo que necesitamos es el sentido de que se apliquen y se persigan, se impongan. Claro, Ujú. claro que sí. Gracias por estar acá. Pregunto yo, muchachos, ¿verdad? Para compartir con la gente también y que reaccionen. Nosotros como padres, ¿hasta dónde podemos imponer la ley de la familia a un hijo ya mayor? No hay forma. No hay Creo yo forma. que no hay forma. Porque cuando yo veo a la mamá sufriendo y ella estaba anticipando que esto Sí. era fatal. Ujú, ujú. Lo que quiere decir muy claramente, esa relación no estaba bien. Sí. Y que sabían que la cosa era peligrosa. Ujú. Entonces, qué difícil debe ser tú como papá y mamá, estar de espectador
por años, 11 años es demasiado tiempo. Ujú. Como para tú no darte cuenta de que, oye, esto no va para ningún lado. Y mira, Pero creo que la mamá se lo decía, le decía porque él la había ya amenazado anteriormente y discusiones y demás, se lo decía que no le convenía que se alejara. Pero qué frustrante. Y de hecho la hermana habló, que ya la confrontó y le dijo, basta ya, ¿hasta cuándo vas a seguir con él? O sea que los familiares intentaron, de eso yo voy a hablar un poquito a las 8 porque hay gente que interviene, hay gente que intenta. Sí, te advierte. Después que Te alcanzan advierte. mayoría de edad, no hay Sí, forma. No hay, Tú no puedes, hay nada que podamos hacer. no puedes imponer nada. Puedes tratar de persuadir con el consejo, con la palabra, pero imponer de decir de aquí tú no sales a verte con él es imposible. Cuando Y- son adultos, es imposible. Y yo vi también en Facebook la gente diciendo, no, que esto viene desde la cuna. Y es cierto, esto es educación desde la casa, desde la cuna, pero ojo, hay excepciones. Hay madres y padres abnegados que han criado bien a sus hijos y en un arrebato de coraje, en solo segundos, se les olvidó la educación y los valores y terminaron haciendo lo que vimos este fin de semana Claro. y todos estos años. O sea que bendito, no podemos responsabilizar Exacto. a todos los padres en general, o sea, No. decir que todos son iguales, no. O que fallaron en O el que proceso. fallaron en el proceso. Los padres han enseñado bien, los hijos toman decisiones. No sé si vieron el video de Verdejo hablando acerca de cómo la llegada de su hija le había cambiado la vida para bien. No. ¿Verdad? La bendición No. que era en su vida. Sí, está por ahí, se lo voy a conseguir. Ok. Y tú lo ves y te das cuenta de que está hablando con el corazón. O sea, de repente pasa esto. O sea, la mente se transforma para bien o la mente se transforma para mal. Así es. Y cometiste el error de tu vida. Ajá. Y todo lo que tú creías se desapareció. Totalmente. Ujú. Adelante, buen día. Se nos fue. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Sí. Quiero hablar de mi experiencia. Mi hija fue Amiguita, amiguita, no te escuchamos claramente. Si estás en el speakerphone, Sí. no sé si puedas tomar el teléfono. A veces eso pasa. No, ahora me escuchan. Ahora sí. Ahora sí. Quiero hablar de mi experiencia con mi hija. Ajá. Mi hija tuvo una relación por 4 años y en esos 4 años, 2 años fue maltratada. Wow. Al nivel de que no podía ir a mi casa, yo no disfrutaba de mi nieto. Y hice una alerta. Y una de las alertas que hice fue que me puse a orar y pedirle al Señor que si algo estaba ocurriendo, que me la sacara de allí. Y quiero decirle que le pedí ayuda a mi jefe, que le diera trabajo a este niño porque él no tenía trabajo. Y logré ese día sacar a mi hija de allí, de aquella casa. Cuando yo busco a mi hija estaba agolpeada. Mi hija estaba que pesaba 85 libras. Yo llevaba 2 meses sin ver a mi hija. Wow. Y cuando mi hija fue al tribunal de Cagua, tuvo la misma experiencia. No le dieron la ley 54. ¿Por qué razón se la negaron, si usted sabe? Pues porque aparentemente esta otra persona dijo pues que ella era celosa, insegura, y pues Wow. entendemos que no le creyeron a mi hija, porque que puede ser para que no le aceptaran eso. Ahora fue, después de 2 años que vive conmigo, ahora fue que se la aceptaron, porque esta persona donde quiera que la ve, la sigue, si está con alguien, una amistad o lo que sea, pues le forma una situación. O sea, al día de Ya. hoy, él continúa con el mismo patrón de acoso con ella. Sí, y para mi desgracia, pues es mi vecino. Wow. Dios mío. Y lamentablemente, así es que estamos viviendo en el tribunal de Cagua. Ocurre Impresionante. esto todos Todo el los tiempo. días.
Así es que las autoridades Wow. subestiman, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. La Lo que me llama la peligrosidad. atención, por lo menos en el caso de Andrea Cristina, fue una juez. Ujú. Una mujer. Esta mamá ¿Y qué puede, razón? puede sufrir en cualquier momento. Sí, claro. Dios la cuida y a su hija. Sí, Sí, pueden estar en declaramos peligro. cobertura. Las consecuencias claro. de los casos que estamos discutiendo. Sí. ¿Por qué razón niegan una orden? Me encantaría saber. En el caso de Andrea, específicamente, ¿qué pasó ahí que se la negaron? La juez del Supremo se comprometió en informarle al Sí. país los detalles de lo que pasó. ¿Será, A contestarte esa pregunta. ¿Será porque la persona aparenta tener una mejoría en el comportamiento? Engaña en ese sentido. Porque para tú negar una orden de alguien que está diciendo, me sigue amenazando. Y algunos casos entonces aún llegando hasta con golpes. Sí, con golpes Exacto. en el caso Increíble. de ella. La hija de ella pesaba 85 libras. Tú le ves 85 moretones libras. y la ves exageradamente flaquita. No, hermano. Se- La tiene aislada, no la veía por unos Totalmente. meses. Adelante, buen día. Buen día, buen día. Bueno, es lamentable lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y tanto la familia de Verdejo, ¿verdad? Como la familia de ella, porque yo sé que la mamá de ese muchacho debe estar sufriendo muchísimo. Pero la realidad es que Puerto Rico está viviendo unos momentos de mucha violencia, no solo a la mujer, sino a todo lo que sea ser humano, ¿verdad? Es algo ya que está sucediendo en la sociedad puertorriqueña. Pero como ustedes mencionaron al principio, no podemos ver estos casos como que es haciéndole daño a una mujer porque es una mujer, sino porque hay unas cosas envueltas en cada caso diferente y llegan a veces a resolver las cosas de esta forma por muchas razones. En mi caso, yo conocí a mi esposa y ella ha sido víctima de violencia, y era algo de que si yo la llamaba, ella me llamaba y me decía dónde iba a estar y a cada lugar que se iba a mover, porque pues había vivido unos momentos de acoso, de persecución, de violencia, y siempre que iba al tribunal a poner una orden de protección, se la negaban. Wow. Y habían evidencias que ella había sido maltratada, prácticamente la tenían secuestrada porque le ponía un candado y se iba, Wow. y ella puso una orden de protección, de persecución, todas estas cosas, y siempre le negaban la orden, siempre. Wow. Al día de hoy, pues ya ese caballero no está con esa conducta, porque yo como hombre, pues salí a defenderlo, lo llamé y salí a defenderlo como hombre, ¿ves? Exacto. Y ahí entonces él paralizó todo, pero el gobierno como tal, las mujeres hoy día, me consta porque lo viví, no tienen el apoyo del gobierno en cuestión de tribunales y demás para una orden de protección y por orden de alejamiento y acecho y toda esta cosa. Impresionante. Gracias por narrarnos esa historia. Pues la política allí en los tribunales tiene que cambiar. Muchachos, ya no es un rumor. Aquí nos dice que la Fiscalía Federal confirma que califica para la pena de muerte. Está confirmado. Ujú. Ah. Y yo creo que en estas circunstancias, por primera vez, el pueblo de Puerto Rico, la mayoría, va a estar de acuerdo. Sí, porque es una... No estoy diciendo que yo estoy de acuerdo, Ah. yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, Claro, pero claro. basado en todo lo que ha pasado, sería la primera vez que para mí está el caldo de cultivo en su punto perfecto Ajá. para que el país esté en su mayoría Sí, de acuerdo con una pena como esa. Qué Lo que triste pasa será, es qué que, triste será. según lo que yo escuché, que siempre se había dicho de esto de la pena de muerte, que la razón por la que él se entrega es por eso, para ver si entonces logran negociar que le den lo máximo sin llegar ahí, o sea, que esté toda la vida preso, pero sin llegar a la pena de muerte. Eso fue un análisis que escuché ayer, Ok. que por eso es que él se entrega a la policía, Tratando de evadir. esa tratando de posibilidad. evadir la pena de muerte y que le den todo el máximo peso de la ley sin llegar ahí. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Sí, adelante. Sí, En mi caso, que Moraima estaba diciendo que por qué no se le da una orden a nosotros, por ejemplo, voy a ponerme como yo ejemplo, ajá, del tribunal, Ajá. es porque los jueces ya están cansados, o las juezas están cansadas de que se le dé una orden de alejamiento y a la semana o 2 semanas estas personas vuelven de Bueno, nuevo. ajá. ¿Qué pasa con esto? Te hablo por experiencia propia. Ajá. Yo tengo una hija que está pasando esa misma situación. Él la empuja, él la tira, él la jala, y cuando viene, tú le preguntas a ella por temor, ella lo niega y dice que no, y él es como un psicópata que te dice, yo no hice Wow. eso, yo jamás, cuando yo te hice eso, ¿me entiendes? Yo lo estoy viviendo actualmente. Incluso Wow. nosotros fuimos y le hicimos una orden de protección. Oye, ¿y tú sabes qué? Que al mes, a las 2 semanas,
habían vuelto. Actualmente están de nuevo. Entonces, ¿cómo tú te preguntas que tú luchas por tus hijos, le das buenos valores como ustedes están diciendo? Como te digo, y los aconseja, y entonces ellos tiran para donde no debe, porque si ellos están viendo, por ejemplo, en mi caso, mi hija está viendo lo que pasa día a día, la situación del día a día, cómo tú vuelves a, ¿cómo se llama?, a volver con esta persona. Pues tú sabes qué, pues yo un juez, en vista de que eso pasó y ella fue con unos golpes y unas cosas al tribunal para protegerse, pues entonces yo le doy también la pena también a ella. ¿Tú sabes por qué? Porque si ella luchó por eso, porque entonces vuelve con esta persona. Sí. Y sabe que lo que está esperando es la muerte en cualquier momento. Digo, aunque eso no justifica que un juez, el juez tiene que tomar la decisión que tiene que tomar. Ahora, amigo, una pregunta con mucho respeto te hago. O sea, claro, estás muy preocupada. Claro. Hoy más que nunca, ¿no? Con tu hija. Claro, porque lo estoy viviendo día a día. Mira, ella vive frente a mi casa como la otra señora. Y yo casi todo el tiempo me estoy parando, me paso en una ventana viendo todo el movimiento, si las nenas gritan, si, como te digo, si pasa algo. O sea, yo estoy en movimiento. Oye, hay que evitar las desgracias, porque ahora mismo yo tengo hijos y por mis hijos quererlas defender, ¿me entienden? Puede haber una desgracia. Claro, claro. Todo porque tú no pusiste de tu parte y cortaste con esto de raíz. ¿Me entiendes? Uno debe de tener conciencia y si fuiste al tribunal, oye, mantente firme en lo que estás haciendo y no vuelvas con esta persona. Entonces, lo de la muchacha de lo del tribunal, le debieron haber dado esa orden y se hubiera evitado esto ahora mismo, porque como tú vas a ignorar, tú que eres jueza mujer, vas a ignorar algo que está pasando, ¿verdad? Y le vas a dar, lo vas a poner en el beneficio de la duda y no le vas a dar esa protección a esa muchacha. Y mira las consecuencias ahora, ¿me entiendes? Ella se la debió haber dado. Es que aunque vayan 20 veces, yo entiendo la frustración de la mamá, la entiendo perfectamente, pero aunque vayan 20 veces, yo entiendo que hay que dársela. Claro. No podemos subestimar a ese agresor y a ese que amenaza. Correcto. Entonces, este es el problema, lo vemos a diario. Las mujeres denuncian, quitan la denuncia o por miedo, o por amor, o por no quiero que mis hijos se queden solos. Hay muchos factores. Pero ¿tu vida qué? Ahora, Tu muchas vida veces, juega un papel. a mí me ha pasado mucho que una orden de protección no ha evitado la desgracia. No, claro. Hemos visto desgracias con orden de protección. Sí. Hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo. Pero persuade, persuade a muchos. Sí. Y yo creo que una mujer que busca orden de protección debería automáticamente el sistema proveerle precisamente de consejeros para ayudarla a mantenerse firme. O sea, dentro de la investigación del tribunal, si en efecto esto se está llevando a cabo, la orden de protección debe darse de manera automática. Y el tribunal ya es experto de las razones por las cuales las mujeres quitan las órdenes de protección. Que busquen a otros profesionales. Yo estoy seguro que si le piden la ayuda a la iglesia, me refiero a los profesionales cristianos, proveerían parte de su tiempo para asesorar de buena manera a las víctimas de que se mantengan firmes porque se trata de su vida. Yo no tengo la mínima duda que Liz Millán haría eso, que Angie González haría eso, que Nelson Torres haría eso, que Daina Monteagudo haría eso, y todos los recursos de 97.7. Si el tribunal le pide, necesitamos que ustedes nos den unas horas, porque vienen muchas mujeres a pedir orden de protección, pero por la tarde vienen a quitarla, o al otro día, o pasado mañana. Ustedes pueden ayudar a estas jóvenes que al mismo tiempo, esa joven, como tú dices, Moraima, tiene miedo, tiene unas inseguridades, nadie más la protege, solamente la orden del tribunal, va a salir solita otra vez a expensas de que el tipo la sorprenda. Ahí es que tú dices que independientemente de la orden, el hombre que se lo propone lo logra. Pero que haya un equipo de gente que realmente pueda ayudar a la mujer, no solamente en obtener una orden de protección, a empezar a bregar con las emociones de ella. El soporte emocional para empezar a bregar con que no se siente insegura porque sus hijos se van a quedar al descubierto económicamente porque él es la única fuente de ingreso. O sea, yo creo que en esta etapa del juego, el gobierno, el tribunal debe tener un equipo multidisciplinario para trabajar con esa mujer que llegó allí buscando una orden de protección. Y lo tienen, muchachos. Yo la semana pasada le di una charla, yo lo dije aquí, a víctimas del crimen. Son mujeres que son protegidas por el Estado, por el Departamento de Justicia, y tienen sus técnicos.
Y en esta charla estaba el salón con mujeres que habían sido violentadas, ¿verdad? Por diferentes circunstancias, y cada una tiene su técnico del Departamento de Justicia. Y una se me acerca llorando y me dijo, yo tomé la decisión gracias a mi técnica. Y me la señaló, ella es mi técnica porque estuvo dándome seguimiento. De hecho, esta gente del Departamento de Justicia estuvo este fin de semana tratando de ayudar a los familiares porque ellos se convierten en víctimas del crimen. Pero ellos a principio querían el espacio, pidieron espacio. O sea, se vio los técnicos del Departamento de Justicia allí. No sé si es así con todos los casos, solamente hablo de verdad mi experiencia en estos años. He visto que han dado la mano a muchos, pero no, en general no sé. Bueno, en breve venimos con un tema importante también, pero bien importante. Este tema no es forma de cerrarlo, porque la historia no ha terminado todavía, ¿no? Hay que ver cuáles son los próximos pasos y qué sigue sucediendo y cómo sanamos como país. Porque esto ha sido tan terrible, sí, señor. Y lo que falta, porque ahora, o sea, todo ese proceso que viene ahora va a ser muy doloroso, ¿no? Para todas las partes. El tema que viene con Adanora Enríquez, sí, para mí en parte tiene un rebote en todo esto. Cuando tú hablas de el derecho de la diversidad de educar sexualmente a los niños y adolescentes, redunda en algún punto en violencia, ¿verdad? De alguna manera, porque es acelerar el proceso de seguir sexualizándolos bajo el pretexto de derecho, y eso no cae en un vacío, eso tiene unas consecuencias. Claro. Venimos en breve con ella. Claro que sí. Nadie se vaya, 6:58. Son noticias.